Buenos días. Estamos en esta ocasión compartiendo una ponencia magistral con la maestra María Asunción Hernández Lira, que el día de hoy nos estará hablando sobre epistemología y procesos educativos. Ella es doctorante de la Universidad Centroamericana, que está cursando pues, los últimos cuatrimestres de este doctorado. Y es un gusto recibirla el día de hoy. Adelante, profesora María Asunción. Hola, profe Manuel, buen día. La verdad es un gusto y un placer el poder compartir este espacio contigo y con todos ustedes. Me voy a permitir proyectar, si me permites un momento. Maestro Manuel, tú me dices si ya se percibe la presentación. Sí, ya se ve la presentación, profesor. Ok, pues antes que nada, comentarles que el tema que vamos a abordar el día de hoy se denomina concepciones epistemológicas y enfoques educativos posmodernos. Eh, Me voy a permitir en estos momentos abordar solamente tres corrientes que considero yo marcan la pauta de lo que hemos conocido a lo largo del tiempo y del recorrido histórico sobre estas concepciones epistemológicas. Estas fueron seleccionadas porque hacen un énfasis muy especial en cómo es que se adquiere el conocimiento, cuál es la fuente la cual nos proporciona la posibilidad de llegar a un conocimiento real y verdadero. En esta parte vamos a abordar lo que es el empirismo, el nativismo y el racionalismo como tal. Dentro del empirismo tenemos obviamente como representantes de esta corriente a John Locke, Berkeley y Hume, quienes son representantes férreos de esta postura, la cual surge en el Reino Unido más o menos entre los siglos XVII y XVIII, perdón, teniendo un fuerte impacto en todas las esferas sociales, culturales y sobre todo intelectuales del momento. Esta corriente nos enmarca el hecho de que solamente por medio de la experiencia sensorial, es decir, los sentidos, se puede llegar a obtener un conocimiento. Pondera también el método inductivo, el cual representa las bases del método científico que tenemos y que se practica hasta nuestros días. Algunas limitantes que tenemos dentro de esta corriente, obviamente es que pues el conocimiento se considera subjetivo, puesto que está limitado pues a esa capacidad que tengo de percibir las cosas y sobre todo pues a nuestros sentidos. Dentro de la corriente del nativismo se postula que los conocimientos pueden ser innatos, es decir, no es necesario que se dé una experiencia de aprendizaje para poder tener acceso a estos conocimientos. Se dice también que dentro de esta corriente nosotros al momento en el que llegamos a este mundo, es decir, nacemos, pues ya traemos de una manera inherente en nuestro consciente ciertos conocimientos que conforme vamos creciendo, pues vamos recordándolos o vamos redescubriéndolos. La siguiente corriente epistemológica que ha marcado una fuerte influencia hasta nuestro tiempo, pues está representada en el racionalismo por Descartes, Spinoza y Leibniz. Ellos consideran en un momento dado que solamente la razón es la única fuente para poder llegar al conocimiento. Es decir, que nuestra capacidad intelectual, nuestra manera de reflexionar, de hacer el análisis de las cosas, es la única fuente por la que podemos llegar a la verdad.
Esta corriente epistemológica se opone al pensamiento religioso, porque si hacemos una recapitulación o recordamos un poquito las corrientes epistemológicas que le antecedieron, pues venimos de unas corrientes donde se pondera el pensamiento religioso o donde se pondera el atribuirle a los fenómenos naturales, a los fenómenos que acontecen en el mundo que nos rodea, pues la presencia de seres sobrenaturales. Y esta corriente viene a contraponerse a estas corrientes que por muchos años tuvieron un impacto realmente muy fuerte en la manera de pensar y de concebir el mundo. Y obviamente dentro del racionalismo, pues se sientan las bases para lo que hoy conocemos como un pensamiento laico, un pensamiento que lucha contra el adoctrinamiento religioso. Ahora, en un momento dado, es importante que también ubiquemos que nuestras prácticas docentes están apegadas a un enfoque educativo. Ahora, es importante que yo como docente identifique qué es para mí un enfoque. Primeramente, debo de partir de la idea de que el enfoque es la manera en cómo yo entiendo un paradigma, es la manera en la que yo entiendo cómo se va a llevar a cabo mi práctica docente. Dentro de los enfoques educativos, se ponderan de manera muy puntual el rol que tiene el maestro y el alumno, cómo es que concibo yo la enseñanza, cómo es que concibo yo ese proceso de aprendizaje y de la misma manera, cómo es que voy a llevar a cabo los procesos evaluativos. De esto se derivan, obviamente, los modelos educativos, que en sí representan mi actuar cotidiano, mi día a día, cómo es que llevo yo a cabo esas prácticas, esas experiencias con nuestros alumnos. Ahora bien, en estos momentos quiero puntualizar dos enfoques que yo creo que se polarizan entre sí, pero a la vez se complementan. Dos enfoques que han marcado hasta este momento la manera en la cual nosotros intervenimos, puesto que a pesar de que tienen ya bastante tiempo de haber sido propuestos, tienen un impacto todavía en nuestras prácticas docentes que tenemos el día de hoy. Me refiero al conductismo y al constructivismo. Dentro del conductismo tenemos a representantes muy destacados como son Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner, quienes obviamente manejan sus teorías de los condicionamientos, de los estímulos y respuestas, las cuales pueden llegar en un momento dado a modificar la conducta de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que se pretende dentro del conductismo? Bueno, por un lado, esta corriente surge de los estudios psicológicos, en donde se pretende de una manera u otra, pues estudiar la conducta. ¿Para qué? Para poder controlarla, pero también para poder predecirla. Es decir, ellos pretenden, mediante toda la serie de experimentos que realizaron, lograr controlar la conducta para poder tener al alcance la conducta que ellos quieren que se desarrolle. Dentro de esta corriente conductista, el aprendizaje se da de una manera condicionada. Se pretende obviamente que sea el estudiante el que adquiera nuevas conductas, porque finalmente es en lo que yo voy a poner o a centrar el foco de mi atención, y esta teoría está enfocada única y exclusivamente en los resultados. Dentro del conductismo, el proceso de enseñanza se ubica como una dualidad entre los estímulos y las respuestas. Es decir, yo como docente establezco, proveo varios estímulos y voy a estar esperando respuestas específicas por parte de mis alumnos. El aprendizaje lo podemos concebir obviamente como un aprendizaje
condicionado por la imitación, puesto que se va a estar tratando de moldear mi conducta, pero también un aprendizaje que pondera mucho la memorización de hechos, de datos, en donde la motivación, la espontaneidad del alumno no es algo que realmente importe y comúnmente es algo que se reprime. El docente tiene un papel muy característico dentro de esta teoría porque en él se finca toda la responsabilidad del contenido de los aprendizajes que se van a desarrollar en los chicos. Es decir, el docente es el depositario de todo el conocimiento, de toda la sabiduría que se va a transmitir a los estudiantes. Es decir, tiene un papel de transmisor, de expositor y solamente él tiene la responsabilidad de determinar aquello que es importante que el alumno aprenda. El alumno, obviamente, pues su papel se ve limitado, puesto que se considera que tiene un rol más reactivo que proactivo. Reactivo en el sentido de que tiene que responder a los estímulos, a la información, a los cuestionamientos que el docente es el que determina que son prudentes para que se pueda llevar a cabo este proceso de aprendizaje y obviamente responde a estímulos externos. Consideramos en este sentido que la postura de los estudiantes pues suele ser muy limitada, suele ser poco incentivada en el sentido de que no se le da un rol protagónico. Y la evaluación dentro de este enfoque conductista, pues está a cargo única y exclusivamente del docente. Se pretende, obviamente, nada más evaluar los conocimientos y las conductas que se desarrollan dentro del estudiante. Dentro del constructivismo tenemos a representantes obviamente muy conocidos por todos nosotros, como son Piaget, con el desarrollo intelectual por etapas o su teoría psicogenética, Brunner, quien nos marca un aprendizaje por descubrimiento, Ausubel, quien postula el aprendizaje significativo, Howard Gardner con el postulado de inteligencias múltiples, Robert Gagné con los niveles de aprendizaje y finalmente Vygotsky con su postulado del desarrollo cognitivo. Dentro de esta postura constructivista, aquí cambia obviamente el rol del alumno, puesto que estas posturas se centran en un estudiante más activo, en un estudiante proactivo, en un estudiante que puede reflexionar, pero también puede decidir qué es lo que en un momento dado él quiere aprender, puede ponerse metas, puede implementar estrategias propias para abordar su propio proceso de aprendizaje. Dentro de la enseñanza en esta teoría, esta se conceptualiza como una especie de andamiaje donde se consideran los conocimientos previos que tiene el alumno, los cuales va a ir enlazando con estos conocimientos nuevos para poder llegar, obviamente, a realizar tareas más complejas, partiendo de actividades que, bueno, pudieran considerarse sencillas, pero que lo lleven a realizar tareas más completas y complejas. Les comentaba, el aprendizaje lo enlazamos de esos conocimientos previos que tiene el alumno para que pueda él desarrollar conocimientos nuevos. El profesor, el rol que hace aquí el docente cambia, puesto que tiene un papel de mediador entre lo que el alumno ya sabía y los aprendizajes que él quiere que el estudiante logre. Obviamente, este rol no es menor. Comúnmente se piensa que dentro de esta teoría el docente pasa a tener un rol secundario, pero es el artífice, el maestro, de todas estas experiencias que tiene que desarrollar el alumno para que él pueda adquirir conocimientos nuevos. Por lo
lo tanto, perdón, más que un rol secundario, creo yo que se equipara a este rol que tiene el alumno, pero en una forma o en una manera en la que el docente es quien tiene que concebir, tiene que estructurar, tiene que diseñar toda la serie de experiencias que van a llevar a sus alumnos a que adquieran nuevos aprendizajes. La evaluación está centrada en los conocimientos, pero también en todas las habilidades que logra desarrollar el estudiante. Se pondera una evaluación formativa y una evaluación donde estudiante y maestro podamos tener una charla, podamos tener una retroalimentación en donde yo como docente puedo sugerir, puedo proponerle a mi estudiante cuáles son las habilidades o las estrategias que tiene que desarrollar para adquirir mejores aprendizajes, y también el estudiante puede debatir conmigo como docente, como maestra, sobre la eficacia de las estrategias que se implementaron. Y pues bueno, estas son los dos enfoques que se postulan en este momento. Ahora bien, en estos momentos, en estos tiempos en donde la pandemia vino a transformar nuestra manera de trabajar, surge la educación híbrida como una respuesta a las necesidades de los estudiantes y a las necesidades de los docentes. Esta educación híbrida no es algo nuevo, esto es algo que ya los docentes en las universidades, nuestros catedráticos, ya venían trabajando, pero que en estos momentos de pandemia ha tenido un fuerte impacto dentro de lo que es educación básica. Dentro de este modelo de educación híbrida, se pretende que el docente pueda diseñar actividades que se puedan llevar a cabo en un tiempo real, en un tiempo síncrono, en sesiones en tiempo real, pero también que el docente pueda diseñar actividades donde el alumno en actividades, en espacios dentro de casa, pueda tener actividades que pueda desarrollar de manera independiente, que fortalezcan probablemente o inicien el estudio de las actividades que se van a ver en clase. Por lo tanto, dentro de este modelo híbrido se pretenden y se puntualizan estos dos momentos. Por un lado, las sesiones que se van a llevar a cabo a distancia, de manera asíncrona, de manera autónoma por parte del estudiante, pero también se pondera la otra parte donde de manera conjunta, en comunidad, tanto docentes como estudiantes, vamos a coincidir para debatir, aclarar ideas y realizar actividades que complementen lo que ya se hizo de manera individual. Como una propuesta no propia, obviamente, pero sí como una propuesta que responde a esta necesidad de que todos nuestros alumnos puedan aprender y puedan llevar a cabo procesos formativos, se implementa el diseño universal para el aprendizaje. Es importante que les mencione que esta propuesta surge sí dentro del área de lo que es la discapacidad, dentro de lo que es el área de la atención a nuestros alumnos en condiciones diferentes o que presentan barreras para el aprendizaje y la participación, y que hemos visto quienes trabajamos en el área de educación especial que este enfoque es un enfoque muy bondadoso, puesto que se puede aplicar obviamente a todos nuestros alumnos independientemente de la condición que ellos tengan y o a las barreras a las que ellos se enfrenten. Este enfoque, en la medida en la que yo como docente lo adopto, me permite diseñar actividades en donde no voy a entregar una sola respuesta o una sola representación del contenido, sino que voy a buscar diferentes maneras de representarlo.
En esta diapositiva se aborda de manera más específica las tres etapas o los tres factores que hacen que un diseño universal para el aprendizaje sea la respuesta para poder tener una intervención inclusiva con todos nuestros alumnos. Dentro del área de la representación voy a diseñar actividades que sean accesibles y perceptibles a todos los canales sensoriales. Es decir, voy a considerar a mis alumnos que son auditivos, que son visuales y que son kinestésicos, facilitando obviamente materiales concretos, la manipulación o la experimentación como parte de esa representación de los materiales, pero obviamente pensando en esos canales en los cuales nuestros alumnos pues reciben la información. También esta estrategia me permite tener actividades de acción y de expresión, es decir, voy a proporcionar opciones para la presentación de los contenidos. Nuestros alumnos pueden tener maneras de expresarse de forma escrita, de manera gráfica, de manera verbal, no limitando su actuar solamente a un escrito. Es decir, puedo tener expresiones de mis alumnos por medio de dramatizaciones, por medio del uso de videos e implementando el uso de la tecnología por medio de audios, pero también pues rescatando toda la producción escrita que se puede lograr con nuestros chicos. Y obviamente ustedes coincidirán conmigo que la participación que tienen los chicos suele ser pues un rol más activo, un rol en donde ellos diseñen o se enfrenten a retos y actividades que respondan a su propio nivel de competencia y que obviamente pues los saque de la zona de confort en la cual pues pueden estar la mayoría de nuestros estudiantes. De esta manera, esta estrategia pues responde a una práctica inclusiva donde podamos atender a todos nuestros chicos y podamos sobre todo responder a estas necesidades de aprendizaje tan diversas en las cuales tenemos en nuestras aulas. Quiero cerrar mi presentación con la frase de Marta Díez, quien nos dice que la creatividad en las estrategias no es cuestión de presupuesto, sino es la suma de ingenio, de locura y sobre todo de no tener miedo al fracaso. Agradezco su atención. Gracias. Excelente ponencia, presentación, profesora maestra María Asunción. Nos deja muchísima información, nos da una perspectiva que creo que es muy, muy importante, esta manera de trabajar y de producir cuestiones con diseño universal, ¿no? Así es, maestro Manuel, y sobre todo porque representa una oportunidad interesante para nosotros como docentes de poder atender las necesidades de nuestros alumnos. Tenemos unas preguntas que, bueno, le vamos a hacer también para que usted nos las conteste y podamos tener también más perspectivas y más ideas de todo lo que nos ha expuesto, que nos está dejando una enorme tarea para seguir pensando y además con ese cierre, con esta frase maravillosa. Y la primera pregunta es, ¿cómo impacta tener una concepción epistemológica en la práctica docente? Ok, creo, maestro Manuel, que sí es una pregunta interesante. Creo que es de todos nosotros conocido el hecho de que mi práctica docente se ve matizada pues por mis creencias, mi concepción de cómo se da la enseñanza, de cómo se da el aprendizaje. Creo que si yo como docente soy una maestra que se identifica con una postura empirista, donde se pondera la experiencia, el mundo sensible, se ponderan los sentidos como base para llegar al conocimiento, pues voy a ser una maestra, un docente que va a generar en nuestros alumnos
niños experiencias donde los niños puedan tocar, puedan oler, puedan experimentar en carne propia vivencias y actividades que los lleven a tener un aprendizaje más completo y más real del tema o de la temática que se esté abordando en ese momento. Sobre todo esta corriente se ve muy enfatizada en el nivel de preescolar, donde mis compañeras educadoras suelen tener toda esa gama de actividades manipulativas con los niños, donde se enriquecen los aprendizajes, llevándolos a los chicos a visitas, donde los niños pueden conocer su entorno cercano de propia vista, de viva voz, entrevistar a las personas, tener experiencias también donde ellos moldean, donde ellos crean, donde ellos prueban. Entonces, creo yo que sí tiene mucho que ver esa concepción. Si yo me voy a una corriente o me inclino más por una corriente racionalista, pues voy a ser un docente que promueva más los debates, más la confrontación, más la exposición de ideas, más la explicación o la argumentación que pueden hacer nuestros alumnos. Entonces creo que en ese sentido la corriente epistemológica a la cual yo me incline marca pues las experiencias o la tendencia de las actividades que yo voy a llevar a la práctica. Y qué importante es que se enuncian, ¿no? Porque creo que de repente pasa que o el docente no conoce muy bien esto que está detrás de él, ¿no? Esta concepción epistemológica, o que la gente que está alrededor cree que el docente actúa sin este tipo de fundamentos, y ahí están, muy bien los dices, ¿no? Exacto, maestro Manuel. Qué buena respuesta nos da. Tenemos otra Gracias. pregunta que la cual es, ¿qué se pretende desarrollar con la educación híbrida? Sobre todo ahora, como bien decía, con la pandemia, ¿verdad? Sí, fíjate que creo yo que parte de lo que todos como docentes buscamos desarrollar en nuestros alumnos es el hecho de que ellos puedan ser autónomos. De hecho, dentro de las competencias que nos marca el programa que está vigente, es el hecho de poder lograr que nuestros chicos sean chicos autosuficientes, chicos autónomos, chicos que puedan ser gestores de su propio aprendizaje. Y si bien lo abordábamos hace un momento, dentro de esta educación híbrida, el docente debe de buscar implementar actividades que vayan enfocadas a esa autonomía, a ese autoaprendizaje que el alumno pueda ir desarrollando y también ese aprendizaje en lo colaborativo, ese aprendizaje en comunidad, en donde se combinan estas dos posturas. Lo que yo puedo aprender desde mi interés propio, desde mi autonomía, desde el espacio privado de mi casa, del espacio en donde yo quiera llevar a cabo ese aprendizaje individual y cómo puedo conjugarlo, cómo puedo compartirlo con mis compañeros, con mi docente y que genere propuestas enriquecedoras de transformación en lo personal, pero también en lo social. Todas sus respuestas y su ponencia han sido muy ilustrativas y muy asertivas. Y creo que pues ese es el enorme reto ahora, ¿no? La ventaja también tal vez de lo híbrido y de los nuevos espacios tecnológicos es posibilitar este encuentro, que creo que muchísimos de los ámbitos educativos los ha estado celebrando, porque usted en Durango, ¿no? Yo en Morelos, entonces hace que la gente que esté en un momento muy alejadas pueda estar conviviendo y compartiendo, y que también a la hora de que nos están revisando en YouTube, de otros lados podrán estar escuchando también y comentando lo que nos propone nuestra profesora, nuestra maestra, María Asunción. Bueno, creo que son todas las preguntas que tenemos por el momento, y le agradecemos muchísimo su ponencia. Agradecemos a todas y a todos que nos están escuchando, y también las invitamos y los invitamos a participar ahí en el video que se presentará, que estará disponible en YouTube, para seguir comentando y hacer una retroalimentación y un diálogo constante, como bien nos lo invita a realizar la maestra María Asunción.
Maestro Manuel, agradezco tu apoyo y obviamente, bueno, agradezco el favor de su atención a todos nuestros, ¿qué podemos decir? Son todos nuestros visionarios dentro de la plataforma de YouTube. Así es que, pues, muchas gracias, fue un placer y Maestro Manuel, agradecida por tu apoyo incondicional. Estamos aquí compartiendo y siguiendo, formándonos en esto que nos gusta, que es el proceso educativo. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a todos ustedes, muy amables. Luego.